Saber de dónde venimos es importante para saber a dónde vamos. Repasamos aspectos atractivos de la historia en Tarde Random. 14:25, Paola, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo ¿vos? va? Bien, muy Bueno, bien. Bueno, me alegro. Se vienen las vacaciones, así que la profe va a descansar un ratito. Sí. Sí. Bueno. Cositas pendientes que siempre nos quedan a los profes, pero sí, ya era momento de una pausa. Menos mal, menos Sí, mal. sí, Bueno, pero aquí en el programa seguimos, ¿eh? Seguimos con nuestra columna de historia. Vamos a hablar Así es. hoy de San Martín en Mendoza. Exacto. Bueno. Que lo habíamos dejado como el debido de este jueves, porque, bueno, venimos hablando de todo del proceso fundacional y, bueno, no. San Martín es un capítulo obligado en la historia americana Sí. y les diría que hasta mundial. De hecho, la gesta sanmartiniana se estudia en escuelas militares como la de West Point, por ejemplo, en Nueva York, Mirá vos. Ajá. a la altura de lo que fue el cruce de los Alpes por Julio César cuando conquistó las Galias, por el despliegue, por la complejidad, por las estrategias. Así que nosotros que lo tuvimos aquí en Mendoza tenemos que saber mucho de él, ¿no? San Martín llegó acá a Mendoza y fue haciendo como las postas que era el camino hacia el este, hacia Buenos Aires. Bueno, imagínenselo como de regreso. Coro Corto, la vieja Villa de la Paz, la posta de Rodeo del Medio, hasta que finalmente llega a la ciudad de Mendoza. Él se ha hecho designar gobernador e intendente de Cuyo para poder tomar decisiones políticas que necesitaba para el objetivo primario de él en Mendoza, que es la formación del ejército de los Andes. Sus decisiones políticas no se quedaron ahí, tiene un poco que ver con la época, él es un hombre de la Ilustración. ¿Qué significa esto? Una persona que sabe que el conocimiento de una sociedad es fundamental para su desarrollo, que la cuestión económica, garantizar el trabajo, garantizar la producción, eran herramientas fundamentales. Mucho más cuando el objetivo era generar una parte de ingresos que sirvieran de respaldo, de backup para el desarrollo de la provincia, pero el resto iba destinado a la formación del ejército. Obviamente que él no estuvo solo en este proceso, sino que hubieron actores de los que tenemos sus nombres y muchos actores anónimos. Cuando uno piensa en el general Lacera, piensa en la Madrid, piensa en los mismos Seguras, que son los que van a armar la capilla en el Plumerillo, donde se van a oficiar las misas por el ejército. Son figuras que uno conoce, pero hubieron anónimos que con sus impuestos que estableció San Martín para poder recaudar estos fondos que yo les decía, también apoyaron a la causa de la independencia. Las decisiones políticas tenían que ver con los contactos con Buenos Aires, que yo ya les había contado a ustedes que eran bastante anárquicos los contactos con Buenos Aires. Sí. Porque no había apoyo, porque Buenos Aires, siempre estuvo y está muy ensimismada en sus propias disputas y lógicas de poder y, San Martín quedó lejos de eso, hizo que lo designaran gobernador, como les decía, en 1814, pero a partir de ahí él empezó a andar solito, digamos, en Mendoza. Cuando él llega, piensa, le asignan solares en la zona de los Barriales para que él pueda vivir allí con su familia. Inmediatamente toma decisiones que tienen que ver con la sanidad pública. Por eso digo, imagínense el genio militar, porque el proyecto era armar el ejército, pero él estaba, con capacidad de gestión para otras cosas. Hizo instalar de forma casi masiva la vacunación antivariólica, que era como muy reciente en esa época. Ordenó el sistema del drenaje de aguas. Recuerden que nosotros somos una ciudad de acequias. A esas acequias iban a parar todas las aguas residuales de cualquier uso.
y él se ocupó de ordenar eso, la extensión de la zona de la Alameda, la creación de la biblioteca. Digo, cuando armaba esta columna y pensaba, digo, hay que pensar en todo eso de un San Martín fuera de lo militar, y por supuesto que vamos a hablar de lo militar, pero digo, ese San Martín que tan completo y tan ocupado de lo que fue la gestión aquí en Mendoza. Eh, También se ocupó de la explotación de las minas que habían en Paramillos, obviamente porque la finalidad era tener metal para las armas que había que elaborar. Ahí aparece clave Fraile Beltrán, un fraile que, convencido de la causa de la independencia, bueno, se ocupa también de los talleres para armar las armas. San Martín tomó parte en el alistamiento y la formación teórica y práctica de los soldados. Claro. Digo, él había estado en batallas tan épicas como la de Bailén en España, que fue una batalla en donde el pueblo se enfrentó a los franceses para recuperar al rey, y tenía toda la academia militar española, europea en su cabeza, y la compartió con más de 5.000 personas, muchas de ellas analfabetas, y tuvo la capacidad de poder transmitir ese conocimiento, que era estratégico. Conectarse con los pehuenches también fue otra pata, digamos, de su labor aquí, sabiendo que a los pehuenches, si no los podía sumar a la causa revolucionaria, por lo menos que no fueran un obstáculo en su avance de la columna hacia el sur. Fueron 7 columnas las que van a ir cruzando la cordillera hacia Chile. Van a haber escaramuzas, porque de Chile y tropas españolas que venían de Chile se cruzaban hacia Mendoza. En algunas perdimos, en otras ganamos. El combate de Picheuta, por ejemplo, es uno en donde ganamos. Ganaron los americanos, la causa independentista. Paola, no hubo aborígenes, ¿no? En las filas de San Martín, ninguno. No, en los que están reconocidos en la documentación no. Sí hubieron negros, Negros. mulatos, se incorporaron a las filas de la infantería. La base del reclutamiento era otorgarles la libertad una vez que la causa revolucionaria triunfara. Bien. El tema indígena es un tema interesante. ¿Por qué? Porque Mendoza, San Juan, San Luis, parte de esa gobernación intendencia de Cuyo, y la parte chilena que tuviera que ver con Santiago principalmente, un poquito más hacia el norte, lo que Chile llama el norte chico, las poblaciones indígenas están prácticamente reducidas. La gran población indígena a ambos lados de la cordillera es lo que Chile llama la Araucanía y nosotros la Patagonia. Claro. Pero en los centros urbanos, digamos, sí, la población indígena era poca. ¿Por qué en Chile había poca población indígena más arriba y no así en la Patagonia? En la Patagonia había bastante. Porque el proceso de conquista, una vez que conquistaron a los incas allá por 1532, hace que desde Cusco y en 2 estructuras, una que baja por el norte chileno, en realidad por el sur del Perú y entra por el norte chileno, Atacama, se funda Iquique, La Serena, y lo mismo va a pasar por el norte argentino. El proceso de dominación española se hace de norte a sur. Ajá. Y eso hace que de alguna manera las poblaciones indígenas se vayan moviendo, escapando a la dominación europea, y eso también va haciendo que la concentración se haga hacia el sur. Eso sí, cuando se hicieron fuertes, no fue posible la dominación española. Hubo que esperar hasta la formación de los Estados-Nación, hacia 1833, que tienen la Constitución en Chile. Nosotros, 1879 largo, para poder incorporar esas tierras y esas naciones indígenas al Estado criollo, digamos, al Estado blanco. Ahí apareció Roca, ¿no? Claro. En el caso nuestro, Roca, y en el caso chileno, Balmaceda. Sí, ambos con el mismo proyecto, que era conquistar eso. Chilenizar, argentinizar, sentar las bases de un Estado-nación, que obviamente tiene el perfil de un Estado-nación liberal y blanco. O sea, no hay lugar para las naciones indígenas
ser incorporadas en igualdad de condiciones. Claro. ¿Sí? Esas poblaciones indígenas fueron sometidas a la guerra y bueno, en esa guerra murieron muchos de ellos y los que no fueron asimilándose al modelo occidental, digamos, al modelo del Estado Nacional Liberal. ¿Qué opinaba San Martín de los aborígenes? ¿Qué había que hacer con ellos? ¿Eso está documentado? Sí, sí, eso sí está documentado. Hay una carta muy interesante que yo la había separado ahí, bueno, si nos da el tiempo se la compartía. Una carta que él le escribe a Belgrano, en donde él habla directamente de los incas, ¿no? No habla de calchaquíes, no habla de pampas, no habla de la guerra del Arauco en Chile o de nuestros pehuenches. Habla del Inca porque es como un reconocimiento a una nación indígena compleja, ¿no? Una sociedad altamente desarrollada, de la cual se tenía mucho conocimiento a principios del siglo XIX. Gente como San Martín lo tenía. Y él piensa que estas tierras, que eran de los indígenas, habían sido robadas, saqueadas por los españoles, y que lo que tenía que hacer una nación que considera la libertad y la igualdad como derechos naturales, fundacionales, era restituir esas tierras a sus originales dueños, y por eso él proponía la monarquía del Inca. Proponer una monarquía en el contexto de principios del siglo XIX no es una locura, porque, bueno, por ahí los que nos escuchan dirán, pero veníamos de derrotar a la monarquía absoluta con la Revolución Francesa, ¿por qué la monarquía acá? Porque en realidad la transición que se hizo de la monarquía absoluta a una república, a una democracia, se hizo con monarquías constitucionales, o el caso de inglés, con monarquías parlamentarias. O sea, hubo como una transición. Se mantuvo la tradición monárquica, pero se incorporó una institución política nueva que representa a los sectores sociales emergentes nuevos, y es como una mezcla. ¿Pau? Y eso es un poco lo... Sí. Sí, no, termina la idea, por favor. Sí. Eso es un poco lo que propone San Martín, pero con este agregado del reconocimiento y la restitución de los derechos que fueron enajenados por parte de la conquista española. Es una crítica, una hipercrítica a la conquista española. Está bien. Y una acción política concreta que él propone en el Congreso de Tucumán. Digo, no quedó en una expresión de deseo, fue una indicación política que le dio a Belgrano de sostener esto en el Congreso de Tucumán, que, bueno, no prosperó, pero sí nos deja ver claramente qué pensaba él de la población indígena americana. Está bien. Ahí tenemos un mensaje de un oyente, a ver. Ay, hermoso. Hola, sí, chicos. Me gustaría, estoy escuchando a la historiadora, que dijeran quiénes eran los soldados, quiénes formaron el ejército, quiénes pusieron el cuerpo a cuerpo en la lucha, porque veo que no, es decir, con quién estaban formados, con qué grupo de gente, etnia, quiénes eran los que fueron al frente. Eso me gustaría que lo recalcaran porque es algo que la historia para mí no lo ha presentado mucho. Y es la forma a quien les tenemos que también agradecer. Es decir, esto, que no haya una grieta como los chicos que van, viste, en una cancha de fútbol, los de la Barra Brava, los también estaban. Digamos, son todos hinchas del mismo equipo. Que tengan buenas tardes, oyentes de POD. Bueno, gracias al oyente. Pau, ¿qué le respondemos? Sí. Primero que nada, agradecerle al oyente la pregunta, que me parece súper inteligente. Los historiadores del siglo XIX se ocuparon siempre de hablar de los héroes, ¿no? De los protagonistas. Sí. Y la construcción de la historia de San Martín y de la historia de Belgrano fue hecha por Mitre, ¿no? Un presidente que sostiene un modelo histórico que se narra desde los grandes personajes. Y los otros quedan en este anonimato, en esta ignominia que muy bien plantea el oyente, y los nuevos historiadores lo que estamos tratando de hacer es de ponerle nombre. Está bien. No es muy sencillo porque las fuentes que tenemos disponibles para hacerlo no nos dan esos nombres. Eso también. Nos dicen cuáles fueron las estrategias para reclutar, cuáles fueron las estrategias de incorporación, por ejemplo, de los indígenas, pero no tenemos nombre y apellidos de ellos. Sí sabemos, por ejemplo, que buena parte de la población negra se incorporó porque San Martín
ofrecía la libertad a cambio, pero no sabemos mucho más si le queremos poner nombre y apellido. Lo que sí yo rescato, y me parece que lo he dicho en algún otro momento, y ahora lo recupero con el aporte de nuestro oyente, es la historia la hacemos entre todos. Claro. El anonimato, lo que las fuentes a veces nos dejan o nos permiten decir a los historiadores, bueno, es una limitación metodológica o es una limitación epistemológica, si queremos, ¿no? No podemos decir más de lo que las fuentes nos dicen. Claro, claro. Pero sí podemos, en una perspectiva mucho más amplia, reconocer que procesos de la envergadura de la independencia argentina, chilena, peruana, la que venía del norte con Bolívar, obviamente no se hacen con una, con dos ni con tres personas. Hay un esfuerzo enorme de gente que lo hizo, lo nombré al principio, se imponen impuestos para poder recaudar dinero, y la gente que pagaba esos impuestos, no sabemos su nombre, pero pagaron los impuestos y sostuvieron la causa claro. independentista. Sí, digo, hay dificultades metodológicas para poder identificarlos, pero no desde la perspectiva, por lo menos en mi caso, teórica, ¿sí? Para mí no hay que nombrar a esa gente, decir, bueno, hubo una heterogeneidad y una enorme diversidad de gente que se incorporó, fueron 5.000 soldados, digo, no estamos hablando de 2 o 3 personas. Está bien. Claro. Y fueron reclutados con distintas estrategias y por distintas personas. No siempre fue San Martín. A veces era Las Heras, a veces era Olascuaga, a veces era el general cuando estaba en Uspallata. Digo, fueron distintas las maneras, eso también hace que las fuentes estén fragmentadas, pero los nuevos enfoques de la historia, yo diría que a partir de la década del 30 en Europa, a partir de la década del 60 en la Argentina, toda la escuela histórica argentina, lo que hace es recuperar esos anónimos, ¿no? No están negados en ningún relato, sino que al contrario se recuperan y se dice, bueno, la gesta, la brillantez sanmartiniana, me estarán escuchando las Patricia Mendocina y van a decir esta historiadora, pero claro. No hubiese nunca jamás podido ser posible si no hubiese estado toda esa gente. Está bien. Claro, Que puso el tal cual. cuerpo, que murió cruzando la cordillera, desbarrancándose una mula. Sí, No, sí, nunca hubiese sido absolutamente. posible. Absolutamente. Pau, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero qué tema tan interesante. Yo creo, a mí me parece que tengo la impresión, ¿no? Cada vez que escucho hablar de San Martín, que siempre da para más, da para más, Sí, da para pero más. Podemos mucho hacer más. 8 capítulos de San Martín y nos quedamos cortos. Bueno, sí. Podemos hacerlo si tenemos, gracias a ustedes, esa posibilidad. Sí, claro. Cuando quiera, los Sí, contenidos. El tema del Parlamento con los pehuenches yo creo que merece un bloque aparte. Bueno. Porque la idea sanmartiniana y la actitud de los pehuenches es maravillosa, digamos, es para Y que para la próxima. podamos compartirla con la gente. Bueno, el jueves que viene vamos a estar muy cerquita del Día de la Independencia, así que seguramente Sí. el calendario nos va a llevar a Tucumán, pero esto agendalo, Pau, agendalo, mirá que tenemos todos los jueves para compartir con vos, así que mirá si hay momentos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Dale, gracias, Pau. Gracias. Un cariño a todos. Que tengas Adiós. un lindo fin de semana. Chau, chau. Igualmente. Ahí estaba Paola Figueroa, nuestra historiadora, conversando con nosotros de San Martín en Mendoza. Un tema que creo que no se agota en un solo programa, creo que va a dar para más. 14:44. Tarde Random. Radio Post. Hablamos de lo que